Revisión de características eléctricas. En tu trabajo, tendrás que garantizar el funcionamiento de la instalación desde la turbina eólica hasta la conexión a la instalación eléctrica de la vivienda. Para realizar la revisión de voltaje, tienes que verificar estos 4 elementos. Voltaje de la turbina eólica. Voltaje de entrada y salida de regulador de carga. Voltaje a la salida de las baterías. Voltaje de salida del inversor. Para comenzar con las 4 mediciones, baja todos los interruptores termomagnéticos de protección. Para verificar el voltaje en la turbina eólica, sigue estos pasos. Coloca la perilla del multímetro en medición de voltaje de corriente directa o alterna, según las características de la turbina. Dirígete al interruptor termomagnético ubicado a la salida del aerogenerador. Coloca la punta negra en el tornillo que aprisiona el cable del polo negativo. Coloca la punta roja en el tornillo que aprisiona el cable del polo positivo. Coteja la medición de voltaje con el que está indicado en la curva de producción de potencia, en el manual de la turbina. Realiza esta medición cuando el viento tenga la suficiente velocidad para hacer girar las aspas de la turbina. Para verificar el voltaje en el regulador de carga, debes configurar el multímetro en voltaje de corriente directa. Activar el interruptor termomagnético que está antes del regulador. Sigue este procedimiento. Coloca la punta negra del multímetro a la entrada del regulador de carga con el polo negativo. Realiza lo mismo con la punta roja del multímetro, pero en el polo positivo. La medición del multímetro debe ser la misma que en la etapa anterior. Coloca la punta negra del multímetro a la salida del regulador de carga con el polo negativo. Realiza lo mismo con la punta roja del multímetro, pero en el polo positivo. Coloca la punta roja en el tornillo que aprisiona el cable del polo positivo, que va a las baterías. Esta medición la puedes realizar directamente en el regulador o en el interruptor termomagnético, que va a las baterías. Ten en cuenta que el regulador de carga nivela el voltaje a 12 o 24 volts, dependiendo del tipo o configuración de las baterías que están en la instalación. Para realizar esta verificación de voltaje, debes activar el interruptor termomagnético que va del regulador a las baterías y dejar cargar las baterías por unas horas. Desactiva el mismo interruptor y realiza el mismo procedimiento que cuando verificaste el voltaje de la turbina eólica de corriente directa, solo que ahora el interruptor que vas a medir es el que va de las baterías al inversor. El voltaje medido lo debes de cotejar con el que ofrecen las baterías. Si están en serie, los voltajes de cada batería se suman, y si están en paralelo, el voltaje es igual al de una sola batería. Por último, debes verificar el voltaje de salida del inversor, y para esto debes activar todos los interruptores termomagnéticos y seguir este procedimiento. Coloca la perilla del multímetro en medición de voltaje de corriente alterna. Desconecta el inversor de la instalación eléctrica de la vivienda, desconectando la caja de conexión principal. Coloca la punta negra en cualquiera de las fases del inversor. Coloca la punta roja en la otra fase del inversor. Coteja la medición de voltaje con el voltaje que debe arrojar el inversor. Generalmente, los inversores proveen voltaje de corriente alterna de 120 volts a 220 volts. Después de realizar las verificaciones, activa los interruptores que faltan para volver a captar la energía eólica en la propiedad. Protección de puesta a tierra. La puesta a tierra brinda protección contra caídas de rayos, choques eléctricos, sobretensiones y cargas estáticas acumuladas en la turbina, torre, inversor y el resto de los dispositivos que conforman el sistema de generación eólica. Cada sistema eléctrico es distinto, por lo que debes seguir las normas de instalación eléctrica de tu país y elegir el electrodo adecuado. Para instalar la tierra física necesitas un cable de grueso calibre 6 u 8 AWG con aislamiento color verde tipo THW-LS. Un electrodo de varilla revestida de cobre, conocido como copper weld, con dimensiones: ancho 3/4 de pulgada, 2.4 metros de longitud. Un conector GKP para varilla de 3/4 de pulgada, y un intensificador de tierra compuesto por bentonita, sal, carbón y rebaba metálica.
Sigue este procedimiento para su instalación. Cava un pozo de 2,5 metros de profundidad con 1 metro por 1 metro a los extremos, cerca de la torre donde se encuentra la turbina. Coloca en la parte superior del electrodo el conector GKP. Cubre el pozo con la mezcla intensificadora de tierra, pero no por completo. Permite 20 centímetros de profundidad y entierra el electrodo de forma que sobresalga esos 20 centímetros. Mide la distancia de la ubicación del electrodo a la abrazadera en la base de la torre para calcular la longitud necesaria del cable de puesta a tierra. Corta un trozo de cable con un excedente de 20 centímetros respecto a la longitud anterior y pela los extremos. Aprisiona un extremo del cable a la abrazadera que se encuentra en la base de la torre, donde también debes fijar el cable de tierra que baja desde la turbina. Cubre el electrodo con una caja de registro de concreto o de polipropileno y termina de rellenar el pozo. Todas las instalaciones eléctricas de viviendas deben contar con una puesta a tierra física, generalmente de color verde e independiente de las fases. Si tu cliente no cuenta con una, realiza la instalación de un electrodo cerca del centro de distribución de carga principal, siguiendo los pasos anteriores, y para su conexión, sigue estos otros. Mide la distancia del centro de distribución de carga principal hasta el electrodo de puesta a tierra. Corta un cable de calibre 12 de color verde tipo THWLS con un excedente de 20 centímetros respecto a la distancia medida. Pela un extremo y sujétalo al borne correspondiente a la puesta a tierra en el centro de carga. Conecta el otro extremo al electrodo de puesta a tierra. Después de haber realizado estas conexiones, todo el sistema eólico y la instalación eléctrica de la vivienda estarán protegidas con la puesta a tierra. Considera que todos los tomacorrientes deben ser de 3 entradas para que los aparatos electrónicos estén protegidos. Tipo de servicio eléctrico. Antes de realizar la interconexión del aerogenerador con la red eléctrica, es necesario identificar el tipo de servicio que el cliente tiene contratado para realizar una conexión adecuada. Existen 3 tipos de servicios eléctricos. Según sus características, se conocen como monofásico, bifásico y trifásico. Las instalaciones residenciales suelen tener un servicio monofásico y las comerciales un servicio trifásico. La clasificación del sistema depende del número de cables o hilos que llegan al medidor del inmueble desde la red de distribución eléctrica. El sistema monofásico tiene 2 hilos, fase y neutro. El sistema bifásico tiene 3 hilos, 2 fases y neutro. El sistema trifásico tiene 4 hilos, 3 fases y un neutro. Para identificarlos, sigue estos pasos. Colócate tu equipo de protección y a continuación, destapa el centro de cargas y observa la cantidad de hilos que entran desde la caja de protección o fusibles. Si el sistema es monofásico, mide con el multímetro el voltaje entre fase y neutro. Según el país, será de 110-120 o 220-230 volts. En los sistemas bifásico y trifásico, mide los voltajes entre cada una de las fases y el neutro. Los voltajes entre las fases deben ser 1.73 veces mayores que los voltajes entre fases y neutro. Una vez tomadas las mediciones, tapa el centro de carga. Con los voltajes del sistema eléctrico definidos, podrás elegir el voltaje de salida adecuado en el inversor de tu sistema eólico. Entrega del sistema. Al finalizar la instalación del sistema eólico, pide al cliente que te acompañe al área asignada como sala de control. Ahí le indicarás la operación básica de algunos de los elementos que le permitirán monitorear el desempeño del aerogenerador. Los reguladores de carga y algunos inversores cuentan con LED indicadores, botones de configuración y una pantalla LCD con los que podrás mostrar al cliente la cantidad de energía producida por los aerogeneradores, la energía que sale hacia la red eléctrica en el caso de los inversores,
o la que se almacena en las baterías en caso del regulador de carga. Un registro histórico de la energía producida por los aerogeneradores y advertencias de bajo rendimiento. Si la instalación realizada es de tipo interconectada, diríjanse al exterior del inmueble. Los medidores bidireccionales registran la cantidad de energía producida por el aerogenerador, la demanda por el usuario a la red eléctrica y la diferencia entre ambas. Explica a tus clientes que estas mediciones aparecen de manera automática en la pantalla del medidor. Antecedida por un número 1, la energía demandada a la red eléctrica. Antecedida por un número 2, la energía producida por el sistema interconectado. Antecedida por un número 3, la diferencia de estas magnitudes. Si la cantidad tiene un signo negativo, quiere decir que el sistema ha producido más energía que la demandada a la red eléctrica, y por tanto cuenta con saldo a favor de su compañía eléctrica. Proporciona estas indicaciones y entrega a tus clientes los manuales de estos dispositivos para que puedan estar al tanto de sus funciones y necesidades operativas.